Estamos de vuelta aquí en Noticias Express, 11:14. El Ministerio de Educación presentó la nueva prueba de acceso a la educación superior. Esta reemplaza de forma definitiva ya a la PSU. Algunos de los cambios que contempla este examen, por ejemplo, es que la prueba de matemáticas se dividirá en dos partes y vamos a poder profundizar en este punto y en otros de los cambios a esta hora con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Gracias por el contacto, subsecretario. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, Sebastián, por este contacto. Bueno, subsecretario, después de un largo periodo de análisis, de evaluar posibilidades de cambio, me imagino, llegaron a esta nueva prueba para el acceso a la educación superior. Vamos a poder ver los detalles ya en unos minutos, pero en términos generales, ¿qué es lo que enfatiza esta prueba, subsecretario? ¿Dónde está el foco y qué es lo que mide realmente esta prueba para el ingreso a la educación superior? A ver, y aquí es importante remontarse a marzo del 2020, Sebastián, porque fue en ese mes, en esa ocasión, que nosotros anunciamos, junto con el Comité de Acceso, una vez que la ley establecía que nosotros como subsecretaría debíamos hacernos cargo de la admisión a las universidades, anunciamos, en esa ocasión que se acababa la PSU y que se iniciaba un camino de transición. Y por eso la prueba se iba a llamar de esa manera, porque era una transición hacia una prueba definitiva, que es la que anunciamos el día de ayer, la PAES. Bueno, esta prueba, si tuviésemos que resumir cuál es la diferencia sustancial con respecto a la PSU, y hay que recordar que la prueba de transición nos ha provisto de evidencia para poder implementarse en esta nueva prueba, es que trata de medir fundamentalmente las competencias o las habilidades. Y esto, ¿qué se entiende por eso? Se entiende un conocimiento que es aplicado en un contexto práctico. Eso es lo que pretende hacer esta prueba, a diferencia de lo que hacía la PSU, que medía fundamentalmente el conocimiento acumulado del estudiante y que, entre otras cosas negativas, lo que ello implicaba es que permitía, o lamentablemente, aumentaba la brecha que ya se producía en la base entre colegios particulares, por ejemplo, y colegios públicos. Entonces, en definitiva, si tuviésemos que resumirlo, Sebastián, la gran diferencia está dada porque hoy día vamos a esforzarnos por medir aquellas habilidades, aquellas competencias que son las requeridas por los estudiantes para ser exitosos en su paso por la educación superior. Ahora bien, subsecretario, ¿de qué manera se reflejaría eso en lo que los estudiantes encuentren al momento de rendir la prueba? Sí, a ver, vámonos al detalle. Por ejemplo, en el caso de la prueba de competencias matemáticas 1, que es la sucesora de la PDT de matemáticas, es una prueba que se enfoca en contenidos más básicos y que son más transversales para los estudiantes de la educación media. Ajá. En términos, voy a ejemplificarlo de la siguiente forma. En la PSU, ¿para qué decir? Pero en la prueba de transición, a pesar de que habíamos disminuido los contenidos, todavía existían contenidos en matemáticas que es dudoso que pudiesen ser necesarios para alguien que quería estudiar Derecho, Literatura o Filosofía. Y el ejemplo lo hago evidente con el caso de los logaritmos. Realmente un periodista, un profesor o profesora de educación parvularia requieren saber de logaritmos para ser exitosos en la educación superior. Bueno, esos contenidos parecidos a esos están siendo eliminados de esta nueva prueba de competencias matemáticas. Entonces, para la gran mayoría de los jóvenes, esta va a ser una prueba que mide lo que efectivamente requieren saber como competencias matemáticas para ser exitosos en su paso por la educación superior, aun cuando estudien o quieran estudiar una carrera de Derecho o una carrera de Literatura. Sí. Eso en primer lugar. Y adicionalmente se agrega una prueba de competencias matemáticas 2. ¿Y esto con qué objetivo, Sebastián? Con el propósito de que los jóvenes que quieren estudiar carreras de base científica o matemática puedan demostrar cuáles son sus verdaderos conocimientos o el verdadero desarrollo de sus competencias matemáticas. Y eso, a su vez, sea tenido en consideración por la universidad para que de esa manera vea si es que va a ponderar más o menos esta nueva prueba de competencias matemáticas. ¿Esto nos acerca como al formato que tenía la prueba de aptitud académica, la antecesora de la PSU? Esa pregunta me la han hecho, yo di esa prueba. Yo también, por eso lo digo. Pero si recuerdas, Sebastián, esa prueba se llamaba prueba de conocimientos específicos de matemáticas. Sí. Lo que ahora estamos haciendo es, como decía antes, midiendo competencias. O sea,
tiene algún grado, digamos, de paralelismo, en el sentido de que hoy día va a haber dos pruebas de matemáticas, pero es una prueba que sigue midiendo competencias o habilidades que no son lo mismo que los conocimientos. Ahora bien, Sebastián, me parece un dato, digamos, de utilidad práctica que me parece importante transmitir. La prueba de transición se acaba ahora en julio, es decir, Sí. la prueba que se va a aplicar en invierno, esta inédita aplicación de invierno, es la última prueba de transición. Va a ser igual a la que acabamos de aplicar, con la sola diferencia de que la escala de puntajes va a ser la nueva, es decir, va a ir entre 100 y 1000 puntos. Y la PAES ya en propiedad se empieza a aplicar a finales de este año, año 2020. Subsecretario, Así que eso es importante. ¿por qué Sí. se cambió la escala de puntaje? A ver, aquí lo que se cambia es la metodología de asignación de puntajes. Es una cuestión muy técnica, pero en definitiva lo que se hacía antes con la PSU y también con la PDT era lo que dicen los estadísticos, normalizar los puntajes. Y eso tenía el problema de que no solamente los expertos no lo recomendaban, sino que no permitía comparar perfectamente los puntajes obtenidos en pruebas, ojo, aplicadas en momentos distintos del tiempo. Ahora que eso cambia, y esta es una de las grandes innovaciones, es decir, el estudiante puede postular a la universidad con el mejor puntaje que obtuvo en diciembre, ahora recién, digamos, en comprensión lectora, con el que obtenga en matemáticas, por ejemplo, en julio de este año, y con el que obtenga en ciencias en la PAES, que se aplique en noviembre o diciembre de este año. Va a poder combinar esos puntajes y postular a la universidad. Para poder hacer eso, era necesario hacer un cambio en la metodología, que también conlleva un cambio en el uso de la escala. Ajá. Subsecretario, desde el punto de vista, hablábamos de matemáticas. ¿Qué pasa con el resto de los temas y cómo se van a medir las otras pruebas? A ver, mantenemos las pruebas de ciencias, se hacen cambios paulatinos en la línea de los cambios que ya habíamos hecho anteriormente, es decir, se incorporan más preguntas que buscan medir competencias científicas, se mantiene la prueba de historia con el mismo concepto detrás, incorporar más preguntas de competencias, y se agrega, como digo, esta prueba de competencias matemáticas 2. Y no se descarta, por supuesto, y aquí hay que entender una cosa, Sebastián, este es un sistema que debe estar en constante monitoreo. Si por alguna razón nosotros vemos que alguno de los factores de selección o instrumentos es necesario, sobre la base de la evidencia, ser modificado, mejorado, o incluso se debe agregar algún instrumento, pues lo vamos a hacer. Esto es lo que vamos a tener, esta es la parrilla de pruebas que vamos a tener a fin de año, pero eventualmente el día de mañana pueden agregarse, y me parecería bien que así se hiciera, alguna otra prueba, como por ejemplo una prueba de escritura. Ajá. Subsecretario, estos cambios, ¿qué impacto creen ustedes que pueden tener desde el punto de vista de las brechas que existen hoy día en los resultados de las pruebas de postulación para la educación superior? Brechas entre los colegios públicos, municipales, o aquellos que van saliendo de ese formato, y los colegios particulares pagados. A ver, todos estos cambios han tenido como propósito fundamental hacer de este un sistema de admisión mejor, más justo, más equitativo. O sea, y eso hay que tenerlo en consideración. Hay una serie de otras medidas que nosotros hemos tomado, como por ejemplo la posibilidad para el 10% mejor de cada generación escolar, Sebastián, de postular a las universidades, aun cuando no obtengan los 450 puntos que se piden como mínimo. Eso ha permitido, por ejemplo, que 10.000 jóvenes estos últimos 2 procesos hayan podido postular a las universidades. También hemos aumentado el porcentaje de admisión especial que permite que entren estudiantes jóvenes a las universidades aun cuando no cumplan con los requisitos de puntaje. Pero en definitiva, con respecto a estas pruebas, también esperamos que en la medida en que se mide una habilidad o una competencia y no un conocimiento, permitan reducir las brechas en forma paulatina. Pero en todo caso también hay que ser muy sincero en este caso, Sebastián, porque la reducción de brechas es un anhelo, pero por supuesto el instrumento, en este caso la PAES, no puede hacerse cargo de reducir y llevar a cero la brecha con la que ya vienen los estudiantes de la educación escolar. En ese sentido, lo que se le pide a un instrumento es que no incremente las brechas como hacía la PSU, que las mantenga o que ojalá las disminuya, que es lo que esperamos que pase. Pero
por supuesto, no puede reducirlas a cero para que nadie piense que eso es lo que va a ocurrir con la PAES. Bien, subsecretario Vargas, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes por el contacto.